Muy buenas noches con todos, compañeros, estimado tutor, personas a las que va dirigido este taller. Mi nombre es Diego Alexander Cárdenas García, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, pertenezco al paralelo 110 de Derecho del cuarto ciclo de Derecho. El motivo por el cual estoy haciendo este video es para hacerles conocer sobre el grooming. Es una actividad formativa y de ayuda social por parte de la universidad. Entonces, les voy a compartir el proyecto en el cual estoy trabajando. Bueno, como les decía, el grooming. En esta exposición analizaremos todo lo que tiene que ver con el grooming, que la mayoría de personas no conocen. El grooming es también llamado ciberacoso. En la actualidad en nuestro país es un tema muy recurrente, se da bastante en todas las ciudades de nuestro país y la mayoría de personas desconoce qué es esto o desconoce qué hacer ante esto. Aquí está. En el contenido, sabemos que en el artículo 173 del COIP es el artículo que está dedicado al grooming, el Código Integral Penal, el cual nos dice que cualquier persona que contacte a un menor haciéndose pasar por otra con fines sexuales tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por mi parte, como comentario personal, yo creo que es muy poco, pero bueno, poco a poco iremos hablando sobre la normativa de lo que es esto. Aquí está. Como les decía, la referencia que hace el COIP al grooming, que sería de 1 a 3 años, la pena en caso de que sea esto. Lógicamente, este artículo se ve que va un paso adelante de la persona porque habla de antes de que esta persona contacte al menor para, para concluir el crimen, el cibercrimen en este caso. Bueno, también debemos tener en cuenta que en otros países se han adelantado, como por ejemplo en Estados Unidos, en Europa. Bueno, en Europa ya es un continente, pero en la mayoría de países de Europa ya se conoce bastante sobre el grooming. Es más, hay se llama un memorándum de Montevideo, el cual nos dice que en el proceso educativo es necesario enfatizar el respeto a la vida privada, intimidad y buen nombre de terceras personas. Entre otros temas, es importante que los niños, niñas y adolescentes sepan que aquello que puedan divulgar puede vulnerar sus derechos y de terceros. ¿Qué nos dice? O sea, el memorándum de Montevideo es algo muy importante que tiene bastante que ver con el grooming y que ayudó bastante a algunos países para promulgar leyes contra esto. Nos dice que es importante que, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, el gobierno, en todo lado se promulgue sobre qué es el grooming. Como les digo, yo en el estudio que estoy realizando, en la investigación que estoy realizando para poder ayudar a las personas o poderles hacer conocer sobre el grooming, la mayoría no conocen, no saben qué es, no hay información, como les digo, ni en escuelas, ni en colegios. Entonces, lo que nosotros podemos enfatizar en primer lugar es esto, es la información. Una persona informada es una persona que puede ser precavida, y más si es un niño. Ya. Ahora también tenemos que hablar sobre las desventajas y ventajas que tiene el Internet. Lógicamente, el Internet es una herramienta que nos facilita la vida a todos, a grandes y a pequeños, pero también es algo que vuelve muy vulnerables a nuestros niños, porque no es lo mismo un niño en Internet que un adulto en Internet. Eh, Tanto como las propagandas que hay de sexo y tantas cosas dentro de las aplicaciones para niños, que también hay una investigación sobre eso. Porque un niño no sabe cuando entra a un juego y le sale una propaganda de esta índole sexual. eh, como les digo, debemos tener 100% informados a nuestros niños, a nuestros familiares sobre lo que puede pasar, porque también, como les digo, el Internet es una herramienta muy buena, pero también puede ser muy dañina para nuestros niños y hasta para un adulto. Ahora hablemos de la Constitución. El artículo 27 de los derechos nos habla del derecho de la salud de los niños y adolescentes que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de la salud física, mental, psicológica y sexual. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestra Constitución, nuestra ley es pro niño y pro mujer. ¿Por qué? Porque
considera al niño como el mayor producto de la sociedad, y no es que considere, sino es que así es, así debe ser. Eh, Desgraciadamente, como les digo, frente al grooming, frente a lo que vemos, hay muy poca jurisprudencia con la que nosotros podemos ayudar. Eh, Hay un solo artículo, el 173 del COIP, es el único en el COIP, en el Código Integral Penal, que es encargado de todo este tipo de amenazas, es el único que se refiere al grooming. Entonces yo creo que debería haber mucha más jurisprudencia, mucha más información, mucha más ayuda. En este caso, como les comentaba, hay países que nos llevan mucha delantera. En Estados Unidos hay, por ejemplo, una tabla de las personas que tienen antecedentes sexuales frente a niños, pederastas, pedófilos. Entonces, ellos están en una base de datos y tienen limitado el acceso a Internet, limitado el acceso a donde pueden, por ejemplo, algún tipo de red social, algún tipo de foro donde hay niños. En nuestro país no se da eso. En nuestro país aún no existe eso. Creo que deberíamos llegar a eso. Como les digo, es indispensable recalcar que si hablamos de grooming o ciberacoso, también es obligatoriamente hablar de los deberes del Estado con niños, niñas y adolescentes. Lo que ya les decía hace poco, que es muy importante que nosotros como personas, como sociedad, pidamos una reforma o pidamos más jurisprudencia al Estado o a la sociedad para poder tratar este tema tan importante y tan actual. Como les digo, se está dando mucho en nuestro país. Ya. En el artículo 44, el Estado y la sociedad de la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y de derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Lo que ya les decía también, nuestra ley es pro niño, o sea, el niño prevalece sobre cualquier otra persona por el hecho de ser un niño. La Constitución debe garantizar este derecho. De una u otra manera lo intentan hacer, pero también, como les digo, falta un poco de ayuda por parte de todo lo que es la sociedad, el gobierno. Ya, en nuestra Constitución, el Estado por mucho tiempo ha dado prioridad a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, se debe garantizar su totalidad el Estado, sino también el buen vivir y respeto hacia los derechos de los mismos. Bueno, de eso ya hablamos. Las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que los derechos de los niños, niños y adolescentes son de carácter inviolable, ya que representan el futuro de nuestra sociedad. Igual, lo que ya les hablaba, el niño es el producto principal de nuestra sociedad. Y si, por ejemplo, vemos que falta jurisprudencia para poder blindarlos, sabemos que no es la Constitución o la sociedad no está cumpliendo con lo que se debe hacer. Debemos buscar la manera para, mediante proyectos de ley, mediante cualquier organismo que nos pueda ayudar para pedir un poco más de jurisprudencia, un poco más de información, porque también la información es principal. Yo tengo que dar el taller con las personas que he hablado, casi ninguna sabía que era grooming. Mejor dicho, ninguna sabía que era grooming, qué es eso, qué es eso. Entonces, nos damos cuenta de la desinformación que existe acerca de este tema. Debe haber información, primeramente, para los padres, para que ellos puedan informar a sus hijos. Si sus padres no saben, sus hijos peor. Entonces, un niño no sabe lo que le puede venir cuando entra a Internet, a lo que está susceptible en una red social. Pero un padre que sabe, lógicamente, quiere lo mejor para sus hijos y les va a explicar a qué son susceptibles cuando entran a una red social, cuando descargan alguna aplicación o cuando hablan con una persona que nosotros no podemos saber qué edad tiene y la que dice tener. Ya, siempre que nos refiramos a grooming o ciberacoso, se debe actuar con todo el rigor de la ley, como lo estipula el COI. Bueno, como les decía, nuestro Código Integral Penal eh, juzga esto con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como comentario personal, yo creo que debería ser mucho más tiempo, porque las secuelas que esto deja a futuro en un niño son muy malas. De lo que he investigado, de lo que he leído, han habido niños que han llegado al suicidio, han bajado en notas, no llegan a confiar ni en sus padres ni en ningún familiar, es muy difícil tener amigos. Hay muchas secuelas que esto lleva, que esto hace con el niño. Y un niño que no goza de una salud sexual o de una buena niñez, difícilmente va a ser
un miembro activo de la sociedad. También en el estudio del grooming en Ecuador debemos hacer énfasis en mantener informado tanto a los padres de familia como a niños para evitar esto. Lo que ya les decía, la información es clave, es la clave para poder evitar este problema tan recurrente en la sociedad. Es por eso que nosotros como ayuda social vamos a hacer este taller para explicar todo lo que tiene que ver con normas sobre el grooming. Como conclusión personal, ante todo lo expuesto, hemos dado cuenta que existe cierta vulnerabilidad al no existir la debida jurisprudencia que abarque todo este tema, teniendo en cuenta que es un tema nuevo y aún estamos a tiempo de implementar leyes que ayuden a proteger el ciberacoso mucho antes de que el menor sea afectado. Se puede proponer una base de datos con infractores monitoreados y también mucha más información en escuelas y colegios para prevenir esto. Lo que les vengo diciendo a lo largo de toda la presentación. Necesitamos más jurisprudencia. Solo hay un artículo en el COIP y algunos en la Constitución, en el Código de la Niñez, que se pueden sumar a esto, aunque no son directamente para el grooming, pero se los puede sumar. Y el único artículo que lo tenemos directamente para este delito, para este ciberdelito, es el 173 del COIP. Entonces, necesitamos más jurisprudencia y necesitamos más información por parte de escuelas, por parte de colegios, por parte del gobierno, por parte de la sociedad, para así poder bajar un poco el índice de este delito. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias con todos y muy buenas noches.